Tenemos esto de vuelta es el apunte de Dante, pero me parece que es lo más claro que hay, así que vamos a hacerlo así como está en el apunte de Dante. Tengo mi función, ¿sí? Acá tengo mi función f de x, ¿sí? Acá tendría a, b y c, ¿sí? Si a esta función yo empiezo a sacarle tangentes, ¿sí? Empiezo a graficar tangentes a un punto, a todos los puntos en realidad, a distintos puntos. Yo tengo acá la tangente a este punto, y si en la gráfica de abajo lo que ubico es la pendiente de esa recta tangente, ¿sí? Veo que esa recta tangente tiene una pendiente positiva, así que hagamos de cuenta que vale, no sé, 3, ¿sí? Vale 3 la pendiente de esa tangente. Después tomo otro punto más a la derecha, tengo y saco y grafico otra recta tangente, ¿sí? La pendiente de esa otra recta tangente también va a ser positiva, pero va a ser menor, porque la pendiente es más chica, ¿sí? Y así voy a ir bajando hasta que llego a cuando x vale a, ¿sí? Que tengo una pendiente 0. Mi recta tangente en el punto A vale 0, ¿sí? Después de A, yo saco otra, o sea, grafico otra recta tangente. Ahora mi recta tangente es negativa, ¿sí? Vamos a correr B, porque en realidad no va y B. B iría más acá. Si yo ahora a este punto también le saco una recta tangente, hagan de cuenta que es una recta tangente, vemos que en B también es negativa y es más negativa, tiene una pendiente más grande, ¿sí? Después de B saco otra recta tangente al punto, ¿sí? También es negativa, pero un poco menos negativa. Y en C de vuelta tengo pendiente nula, ¿sí? Después de C tengo pendientes positivas de vuelta, ¿sí? La definición geométrica de la derivada es la pendiente de la recta tangente en un punto, ¿sí? Eso me va a dar la información de la derivada en el punto. Entonces, lo que yo estoy graficando acá, estas valores de las pendientes de la recta tangente en realidad es la derivada de la función que está arriba, ¿sí? Y yo tendría acá A, B y C, ¿sí? Esto lo viene en el teórico. O debería haber esto en el teórico. Ok, lo viene en el teórico. Vamos ahora, si yo ahora quiero graficar, vamos con un verde. Si hago el mismo tratamiento que hice con la función de arriba con la función de abajo, ¿sí? Saco la pendiente de la recta tangente a este punto. ¿Qué veo? Que mi pendiente es negativa. Después tengo la recta tangente a este otro punto. La pendiente también es negativa. La recta tangente a este punto es negativa. Vamos a hacer más abajo, bueno, le llevamos abajo. ¿Por qué? Porque en recién, ¿dónde me cambia la pendiente en B? Ah, ahí está. ¿Dónde me cambia la pendiente? En B. Sí, sigo siendo negativa hasta que llego a B. Que B, la pendiente, ahora vale 0. ¿Sí? Después de B tengo pendiente positiva, así que los puntitos estarían en el lado positivo de las I. ¿Sí? Si yo uno ahora todos estos puntos, me da de vuelta la definición geométrica de la derivada es la pendiente de la recta tangente en un punto. Esa información me da la derivada en un punto. Entonces, esto sería la derivada de la derivada, ¿sí? Sería la derivada segunda de mi función original, ¿sí? Y yo acá tendría A, B y C, ¿sí?
Entonces grafiqué la función original, sacándole las derivadas, no, sacándole las tangentes, grafiqué la derivada primera y sacando las tangentes de la derivada primera, saqué la derivada segunda, ¿sí? Medio propósito, asumo que lo hizo así Dante. De vuelta, todo esto ya lo deberían haber visto en el teórico, aunque no respondan, deberían haberlo visto. Tengo acá una función cúbica, ¿sí? La derivada de x al cubo es 3x al cuadrado, o sea, una función cuadrática. Y la derivada de una función cuadrática es una función lineal, ¿sí? La derivada de x al cuadrado es 2x. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, acá básicamente estoy viendo que la derivada de mi cúbica es una cuadrática y la derivada de mi cuadrática es una recta. ¿Estamos de acuerdo? Medio a grandes rasgos y porque así quedó bastante claro lo que me hizo antes. Eh, ok, vamos a sacar información ahora de esto. Ustedes ya lo rindieron, así que ya deberían saber cuál es la condición necesaria pero no suficiente para la existencia de máximos o mínimos relativos. Está en azul. Condición necesaria pero no suficiente para la existencia de máximos o mínimos relativos. Lo rindieron ya. Y le fue mejor que en el práctico, así que, o deberían saber más. No sé qué les tomó Dante, pero le fue en el teórico mejor que en el práctico. O eso vi en las notas. Ni idea. Ok. Nos tomó análisis gráfico. ¿Y qué tiene? ¿Cuál es la condición necesaria y no suficiente? ¿Cómo calculan máximos y mínimos? En el gráfico, ¿qué pueden decir en A? ¿Qué pasa en A? Si vamos a un análisis gráfico. ¿Qué pasa en A y en C? La recta tangente cero. Cuando la recta tangente cero, tangente cero. Y si acabo de decirles que la tangente cero, o sea, que la definición geométrica de la derivada es que la derivada en un punto es la pendiente de la recta tangente en ese punto. Entonces, si la tangente vale cero, la derivada primera también vale cero. ¿Sí? Entonces ustedes tendrían acá que f' de A va a ser igual a f' de C y esto va a ser igual a cero. Tangente igual a cero significa derivada primera igual a cero. En A y en C tengo pendiente nula, tangente nula, derivada primera nula. Y esta entonces sería mi condición necesaria, pero no suficiente para la existencia de puntos críticos, ¿sí? Posibles máximos o mínimos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál sería una condición suficiente? Si recuerdan de algo. Porque que haya una pendiente cero no me garantiza que efectivamente haya un máximo o mínimo, ¿sí? Que la derivada primera sea igual a cero, o no exista, no me garantiza que haya un máximo o un mínimo. Condición suficiente hay dos. Una es con la derivada primera, la otra es con la derivada segunda. La condición suficiente con la derivada primera, condición suficiente es que haya un cambio de pendiente antes y después del punto, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer también en el práctico va a ser buscar los puntos en los que la derivada primera sea igual a cero, ¿sí? Encuentro entonces que la derivada primera en esta función se hace cero en A y en C, ¿sí? Esos van a ser mis posibles puntos críticos. ¿Cómo voy a definir si son máximos o mínimos relativos? Los voy a definir si hay un cambio de pendiente antes y después del punto, ¿sí? Yo lo estoy viendo en el gráfico azul que antes de A mis pendientes son positivas, después de A las pendientes son negativas. Entonces, en A hay un cambio de pendiente. En A la pendiente es cero, antes es positiva, después es negativa, así que ahí voy a tener un máximo, ¿sí? Voy a tener entonces pendiente positiva antes, negativa después, o sea, la derivada primera antes de A es mayor a cero y la derivada primera después de A es menor a cero. Está bien lo que estoy viendo acá. Antes de A, pendiente positiva, está por acá.
después de A, pendiente negativa. Está por acá, en la gráfica de la derivada. ¿Sí? Por eso acá yo tendría un mínimo. Máximo, máximo, máximo. ¿Sí? En cambio C, yo paso de pendiente negativa antes de C, pendiente positiva después de C. Y en C en particular tengo pendiente nula. Derivada primera negativa antes de C, derivada primera positiva después de C. Entonces paso de pendiente negativa a positiva, ¿sí? Derivada primera menor a cero, derivada primera mayor a cero, acá tengo un mínimo, ¿sí? Esa sería entonces mi condición suficiente. Yo sé que en C y en A la derivada vale cero, ¿sí? Pero también tengo que ver que antes y después de A y C haya cambio de pendiente. Entonces, ahí tendría una condición suficiente con el criterio de la derivada primera. Pero también lo puedo sacar con el criterio de la derivada segunda. La derivada segunda, ¿qué información me da? La derivada segunda, la información que me da en realidad es de concavidad. ¿Sí? ¿Qué me dice la derivada segunda? A ver, correte. Yo tenía acá, vamos a hacer esto, mi función. Mi función que está en azul. ¿Sí? Ahí tengo la función. Mi función, en este caso, tiene una concavidad negativa. Cóncava negativa. Y en este otro caso es cóncava positiva. Cóncava positiva. ¿Sí? Depende del libro, depende del apunte, depende del docente, como dicen, si algunos dicen cóncavo y convexo, otros dicen concavidad negativa y positiva, otros dicen convexidad negativa y positiva. En la cátedra habíamos quedado, no sé si al final quedó así, que se llama concavidad negativa porque voy a tener derivada segunda negativa en estos intervalos y concavidad positiva se va a relacionar con la derivada segunda mayor a cero, ¿sí? Tienen acá, fíjense, acá tengo cuchara hacia abajo, concavidad negativa, derivada segunda negativa. Acá tengo cuchara hacia arriba, positiva, derivada segunda positiva. Entonces, por eso concavidad positiva, derivada segunda positiva, cuchara hacia arriba, concavidad negativa, derivada segunda negativa, cuchara hacia abajo. ¿Sí? ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa en estas concavidades? También está relacionado con el tema de las tangentes. ¿Por qué? Porque cuando mi función es cóncava negativa, todas las tangentes van a estar techando a la función, ¿sí? Y cuando la función es cóncava positiva, todas las tangentes van a estar por debajo de la función, ¿sí? Y particularmente en B, ¿qué pasa? En B lo que pasa es que la tangente atraviesa la función, ¿sí? Y en B, ¿qué hay? En B lo que habría es un punto de inflexión, ¿sí? Tendría entonces un punto de inflexión en B, ¿y qué es lo que pasa en B de vuelta? Que la derivada segunda en B es igual a cero. Lo estoy viendo acá. Entonces, voy a tener concavidad negativa cuando las tangentes techen a la función, concavidad positiva cuando las tangentes estén por debajo de la función y punto de inflexión cuando haya un cambio de concavidad. Antes de A, antes de B, concavidad negativa, después de B, concavidad positiva, en B tengo derivada segunda igual a cero. ¿Sí? Entonces, si yo sé que tengo una tangente nula en B y en C, con el análisis de la derivada segunda, si la derivada segunda es distinta de cero, yo también podría usarlo como condición suficiente. ¿Sí? Depende del ejercicio, depende qué condición voy a usar. ¿Sí? Acá tendría entonces como otra condición suficiente que particularmente la derivada segunda en A es menor a cero. La estoy viendo acá. Acá está A. La derivada primera vale cero, la derivada segunda es menor a cero. ¿Sí? Por eso puedo decir que ahí tengo un máximo, ¿sí? Por otro lado, en C tengo un mínimo, lo estoy viendo, la derivada primera vale cero, la derivada segunda es mayor a cero, ¿sí? Entonces, la derivada segunda en B es mayor a cero, por eso tengo un mínimo.
Entonces, yo tengo mi condición necesaria para la existencia de puntos críticos. Condición suficiente es que haya un cambio de pendiente antes y después del punto. Y otra condición suficiente también se relaciona con la derivada segunda, y es que la derivada segunda sea distinta de cero y en ese punto yo tenga un cambio de concavidad. Digo, no tengo un cambio de concavidad, tenga determinado tipo de concavidad. Si tengo concavidad negativa en este punto en el que tenía derivada primera igual a cero y concavidad negativa, voy a tener un máximo. Derivada primera igual a cero y concavidad positiva, voy a tener un mínimo. ¿Estamos de acuerdo? Esto más o menos debería ser lo que vio en Condante. Lo saqué de su libro, o sea, yo lo estudié de su libro y me parece lo más claro que de su libro. No sé si lo vieron de otra manera. ¿Estamos de acuerdo? Repaso, no sé si lo recuerdan. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer ahora con el análisis de funciones es incorporar el análisis de puntos críticos y puntos de inflexión. ¿Sí? Que básicamente se sacan con derivada primera y segunda. ¿Ok? Y antes de eso vamos a repasar una cosita más. Así ya estamos con esta introducción. Voy a conectar esto porque se me va a quedar sin batería. Ya está conectado. Buenísimo. Vamos a primerísima clase conmigo. Así que hace como 4 meses que veíamos polinomios. ¿Sí? Yo acá tengo x a la cuarta. X a la cuarta. Y acá tengo... ¿Por qué no funciona? Ahí está. Y acá tengo x a la quinta. ¿Sí? Veo que tengo en cero pendiente nula, en cero pendiente nula. ¿Sí? En ambos casos, tanto en x a la cuarta como en x a la quinta. ¿Sí? Si yo empiezo a sacarle derivadas a esto, yo voy a tener que y' de x a la cuarta es 4x al cubo. Y segunda de x a la cuarta es 12x cuadrado. Y tercera de x a la cuarta es 24x. Y cuarta de x a la cuarta va a ser 24. ¿Sí? La derivada cuarta de x a la cuarta es 24. Por otro lado, yo tendría acá que la derivada primera de x a la 5 van a ser 5x a la cuarta. La derivada segunda van a ser 20x al cubo. Derivada tercera va a ser 160. No, sí, 60. 60x cuadrado. ¿Sí? Y así voy a seguir. Condición necesaria para la existencia de un máximo o un mínimo es que la derivada primera se haga cero en un punto. ¿Sí? Cuando la derivada primera es de cero, la derivada primera en este caso de cero es igual a cero, pues cuando x vale cero y prima vale cero. Y lo mismo va a pasar de este otro lado. Yo voy a tener que la derivada primera en cero también vale cero. Cuando x vale cero y prima vale cero. Y lo estoy viendo de vuelta. Tengo pendiente nula en cero en ambos casos. Pero en un caso efectivamente tengo un punto crítico, tengo un extremo, tengo un mínimo, y en este otro caso no. ¿Sí? El criterio de la derivada segunda era que la derivada segunda sea distinta de cero, más positiva o negativa. Pero acá también veo que la derivada segunda en cero también vale cero. Y la derivada segunda en cero también vale cero. Y la derivada segunda igual a cero estaba relacionada con un punto de inflexión. Y estamos viendo de vuelta acá que en un caso es un mínimo y en otro caso sí es un punto de inflexión. Pero las dos funciones tienen el mismo comportamiento. En el mismo punto, la derivada primera y la derivada segunda son igual a cero. El versito completo, que ya me dijeron que no estudiaron porque no estudiaron condiciones necesarias suficientes, es que voy a tener una condición suficiente para la existencia de un máximo o un mínimo, es que la derivada primera, no, la derivada segunda sea distinta de cero
o la derivada siguiente par. Y la derivada siguiente par es distinta de 0 y es 24, y es positiva. Entonces significa que voy a tener un mínimo. ¿Qué significa que la derivada siguiente par siempre sea positiva a su vez? Es que toda mi función tiene la misma concavidad. Toda mi función es cóncava positiva. La derivada segunda, la derivada cuarta en este caso, siempre vale 24. ¿Sí? Entonces, significa que no importa cuánto valga x, mi función siempre va a ser cóncava positiva. ¿Estamos de acuerdo? Pero, salvo en este caso porque es una boludez derivar, yo no voy a seguir derivando, ¿sí? Si la derivada primera y la derivada segunda no me dan la información que yo quiero, yo voy a usar el criterio de la derivada primera, ¿sí? Que habíamos visto acá como condición necesaria, que haya un cambio dependiente, ¿sí? Si yo entonces veo que en cero la derivada primera vale cero, ¿sí? Lo que voy a hacer, y la derivada segunda no me está diciendo nada. Lo que voy a analizar es la derivada primera, entonces, en un número antes de cero. Por ejemplo, menos 0,1. ¿Sí? La derivada primera en menos 0,1, ¿qué va a ser? Va a ser 4 por menos 0,1 al cubo. El cubo mantiene el signo. Entonces, esto me va a quedar un número negativo. La derivada primera, entonces, en ese punto va a ser menor a cero. Y la derivada primera en 0,1, ahora me va a quedar 0,1 positivo. O sea, elevado al cubo va a ser un número positivo, así que esto va a ser mayor a cero. ¿Qué significa? Que antes del punto la pendiente es negativa, después del punto la pendiente es positiva, por eso voy a tener un mínimo. ¿Estamos de acuerdo? Como criterio de la derivada primera. En cambio, acá yo voy a tener que la derivada primera en menos 0,1, esto me va a quedar elevado a la cuarta. Cualquier cosa elevado a la cuarta o a potencia par va a dar un número positivo. ¿Sí? Tengo pendiente positiva. Esto va a ser mayor a cero. Y la derivada primera en 0,1 también va a ser un número positivo porque va a ser cualquier cosa elevado a la cuarta. ¿Sí? Y también tengo pendiente positiva. ¿Qué significa? Que antes y después de este punto crítico, este posible punto crítico en cero, no tengo cambio de pendiente. Antes del punto pendiente positiva, después del punto pendiente positiva, como les comenté, lo que voy a tener acá es un cambio de concavidad. Antes del punto, yo voy a tener de vuelta como antes, la derivada segunda en elevada al cubo, o sea, ese menos elevado al cubo conserva el signo, así que tengo concavidad negativa. Después tengo un 0,1 al cubo, tengo concavidad positiva. Entonces, en este caso tengo un punto crítico en 0,0 y este 0,0 es un mínimo. En cambio, acá yo tengo un punto de inflexión en 0,0. ¿Sí? Yo acá tengo un cambio de pendiente, acá tengo un cambio de concavidad, ¿sí? Entonces, por eso depende del ejercicio si yo voy a tener que analizar con el criterio, con mis condiciones suficientes, o bien con la derivada primera o bien con la derivada segunda. La mayoría de los ejercicios con la derivada segunda ya se resuelve, ¿sí? Pero hay alguno que otro que no me da la información que yo quiero y yo voy a tener que usar la condición suficiente del criterio de cambio de dependiente. ¿Estamos de acuerdo? Hoy creo que no llego a dar el cambio pendiente, lo vamos a ver la semana que viene, pero hay, y tenemos que verlo también. ¿Estamos de acuerdo? Y de vuelta, este simplemente es un x al cubo y un x a la cuarta. No, un x a la cuarta y un x a la quinta, que son muy fáciles de derivar. No, o sea, la mayoría de los ejercicios tienen como, acá les muestro, le figura la derivada tercera, yo no la voy a usar. Yo voy a, si no, si la derivada primera no me da la información que yo quiero, bueno, ya acá, por ejemplo, ya no lo voy a usar. Si la derivada primera no me da la información, la derivada segunda no me da la información que yo quiero, voy a usar otro criterio, ¿sí? Yo no voy a calcular la derivada tercera. Ustedes tienen ganas, calculan la derivada tercera. Pero hay varios ejercicios que la tienen, yo no la voy a usar. Voy a quedarme simplemente con el criterio de derivada primera y segunda, ¿sí? Y estas dos condiciones. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora sí vamos con un ejercicio. Van quedando segundos que busco. Entonces, no sé si fue segunda, tercera clase. Vimos dominio, ¿sí? Y vimos que en el CIS 1 vamos a tener tres restricciones de dominio.
Cuando había un denominador, el denominador no podía ser igual a 0. Cuando había una raíz par, ¿sí? Cuando el índice de mi raíz es par, n par, el argumento tenía que ser mayor o igual a 0, ¿sí? Y cuando tenía un logaritmo, no importaba la base, logaritmo en base a de algo, el argumento de ese logaritmo tenía que ser mayor a 0. ¿Sí? Esas eran mis tres restricciones del dominio en análisis 1. Esto lo vimos la tercera clase, creo. En el primer parcial yo solamente les tomé división de polinomios, así que la única restricción de dominio que teníamos era el temita del denominador. Yo ahora voy a involucrar raíces y logaritmos, ¿sí? Que también puedo tener combinado que estas raíces y logaritmos estén en el denominador. Entonces, ya en el dominio voy a tener más complicaciones, ¿sí? No solo que haya un denominador y que este sea distinto de 0, sino que también, si hay una raíz par, el argumento de mi raíz par tiene que ser mayor a 0, mayor o igual. Y si hay un logaritmo dando vueltas, el argumento de mi logaritmo tiene que ser mayor a 0, ¿sí? Entonces, ahora sí vamos a ver todas las restricciones del dominio, no solamente la del denominador, que era la única que me molestaba cuando yo tenía división de polinomios. ¿Sí? Vamos entonces ahora a el primer ejercicio que vamos a ver. Yo tengo y es igual a x al cuadrado sobre e a la x. ¿Sí? Vamos a repasar rápido, de vuelta, esto ya es segunda o tercera clase. Tengo e a la x. Tengo acá e a la x. Acá está e a la x que corta en 1. ¿Sí? ¿Qué veo en e a la x? Yo tengo acá de vuelta. Lo primero que voy a analizar es lo mismo que habíamos analizado para el primer parcial. Dominio, cortes, asíntotas, continuidad. ¿Sí? Y lo primero siempre va a ser dominio porque el dominio controla todo. ¿Sí? ¿Qué tengo en esta función? Un denominador. Mi denominador es e a la x. E a la x, según lo que les grafiqué acá, nunca se hace 0. ¿Sí? Y como e a la x nunca se hace 0, o sea, si ven acá es asintótico al que tiende a 0, pero nunca toca a 0. ¿Sí? Siendo así, entonces yo voy a tener que mi dominio van a ser x tal que x pertenezca a los reales, porque sí hay un denominador, pero ese denominador nunca se va a hacer 0. ¿Sí? Entonces no va a tener drama con ningún número. ¿Estamos de acuerdo? Me voy a cortes. Me voy a cortes. Yo voy a tener ordenada el origen cuando x sea igual a 0. Y dijimos que pertenece al dominio, que no tiene drama con nadie, así que simplemente reemplazo x por 0. Me quedaría entonces que y es igual a 0 al cuadrado sobre e a la 0. 0 a la cualquier cosa va a ser 0 y cualquier cosa a la 0 va a ser 1. Así que 0 sobre 1 vale 0. Tengo ordenado el origen entonces en 0. ¿Sí? Ordenada el origen en i igual a 0. Ceros. O cortes con el eje X para i igual a 0. I igual a 0. Me quedaría que 0 es igual a x al cuadrado sobre e a la x. E a la x pasa al otro lado multiplicando. Me quedaría que 0 es igual a x al cuadrado. O sea que x es igual a 0. ¿Sí? Entonces tengo un 0 en x igual a 0. Mi función corta entonces con los ejes en el origen de coordenadas. Después de dominio, primer parcial, venía el tema de la continuidad. Y si no tengo puntos, o sea, si mi función es, si el dominio son todos los reales, eso significa que no hay ningún número que me moleste, ¿sí? Entonces en este caso mi función es continua en todo R. ¿Sí? Después sigue asíntotas. Asíntota vertical iba a tener cuando tenía una discontinuidad no evitable asintótica. Mi función es continua en todos los reales, no tengo discontinuidades asintóticas, así que yo no tendría
asíntota vertical. Y ahora viene la primera particularidad de la exponencial. Siempre que haya, casi siempre, que haya una función exponencial involucrada, voy a tener que analizarla distinto. ¿Por qué? Yo acá grafiqué e a la x. ¿Qué veo en e a la x? Que habíamos visto en e a la x que cuando x tiende a más infinito, y tiende a más infinito. Pero cuando x tiende a menos infinito, y tiende a cero. ¿Sí? La función exponencial e a la x, 2 a la x, 5 a la x, suele tener, en realidad la exponencial común tiene una semiasíntota, ¿sí? Entonces, cualquier función que involucre una exponencial, lo más probable es que tenga una semiasíntota. Es probable, no es que todas las funciones que involucren una exponencial tienen semiasíntota, pero suelen tener semiasíntota horizontal. Entonces, para análisis de la asíntota horizontal voy a tener que analizar cuando x tiende a menos infinito y a más infinito por separado, porque la función puede llegar a tener una semiasíntota. ¿Sí? Entonces, eso es la primera cosita nueva, rara, que tenemos que analizar con el tema de las exponenciales. Cuando yo analizo asíntotas, entonces, asíntotas, la asíntota horizontal la voy a tener que analizar para más infinito y para menos infinito. Para menos infinito, entonces, de x al cuadrado sobre e a la x. Si reemplazo por el valor, esto me quedaría, vamos a hacer otro color, me va a quedar menos infinito al cuadrado dividido e a la menos infinito. Según lo que les mostré yo acá arriba, e a la menos infinito va a valer 0. Entonces esto me quedaría más infinito, porque menos por menos más, todo esto dividido 0. Y infinito sobre 0 vale más infinito. ¿Sí? Entonces, cuando x tiende a menos infinito, y tiende a más infinito. Ahí no tendría asíntota. ¿Sí? Por otro lado, tendría el límite de x que tiende a más infinito de x al cuadrado sobre e a la x. Si reemplazo por el valor, esto me quedaría más infinito al cuadrado dividido e a la más infinito. Esto me quedaría entonces más infinito dividido más infinito, porque e a la más infinito es más infinito. Y acá sí tengo indeterminación, ¿sí? Indeterminación, infinito son infinito. ¿Qué voy a tener que hacer? Aplicar L'Hopital. Aplico L'Hopital, me quedaría límite de x que tiende a más infinito de 2x sobre e a la x. Esto sigue quedándome infinito sobre infinito. Aplico L'Hopital de vuelta. Me quedaría límite de x que tiende a más infinito de 2 sobre e a la x. Y si reemplazo por el valor ahora, me quedaría 2 sobre e a la más infinito. E a la más infinito es más infinito, así que sería 2 sobre más infinito. Y cualquier cosa sobre infinito vale 0. Entonces, en este caso yo tendría una semiasíntota cuando x tiende a más infinito. ¿Sí? ¿Y cómo la voy a escribir? Yo no voy a decir que tengo asíntota horizontal en i igual a 0, porque es mentira. Solamente de un lado tengo asíntota. Entonces, efectivamente, esa semiasíntota voy a decir que cuando x tiende a más infinito, y tiende a 0. Y como dato, para después graficar, cuando x tiende a menos infinito, y tiende a más infinito. ¿Sí? ¿Qué es lo que estaría viendo? Que se comportaría básicamente al revés de cómo se comporta a la x, la función que tengo acá abajo. ¿Sí? A grandes rasgos yo tengo que cuando x tiende a más infinito y tiende a 0, y cuando x tiende a menos infinito y tiende a más infinito. ¿Sí? Así que sería al revés de lo que está ahí arriba. ¿Estamos de acuerdo? Hasta acá primer parcial. Dominio, cortes, continuidad y asíntotas. ¿Sí? Vamos a incorporar ahora el temita de puntos críticos, máximos y mínimos. ¿Sí? Según lo que vimos o lo que repasamos acá, para máximos y mínimos yo voy a necesitar las derivadas. ¿Sí?
Derivada primera y derivada segunda. Así que voy a sacar las derivadas de mi función. De x al cuadrado sobre a la x. Es la derivada de una división. Y para ambos casos yo necesito la mínima expresión, ¿sí? Porque si no puedo sacar nada. Recuerden que no puedo usar calculadora. Así que voy a tener que derivar eso y llevarlo a la mínima expresión. Esto es naranja y verde. Vamos a hacer lo mismo. La derivada primera va a estar en naranja, la derivada segunda va a estar en verde. Entonces, si mi función es y es igual a x al cuadrado sobre e a la x, acá tendría una división, u sobre b. La derivada de u sobre b, la derivada de la división, así que y' va a ser igual a 2x por e a la x menos x al cuadrado por e a la x dividido e a la x. Todo esto al cuadrado, ¿sí? La derivada de la división. Hasta acá la derivada. Yo esto lo tengo que volver a derivar, así que lo tengo que llevar a la mínima expresión, ¿sí? Para llegar a la mínima expresión, factoreo. Y el caso de factoreo que voy a usar acá en este caso es la eh, factor común. Entonces me quedaría que y' va a ser igual a e a la x por 2x menos x al cuadrado. Podría sacar el factor común x también, pero vamos a dejarlo así por ahora. Porque no me sirve para graficar, para derivar después. Acá entonces simplifico y me termina quedando entonces como expresión final que la derivada primera va a ser igual a 2x menos x al cuadrado dividido e a la x. Esa sería mi derivada primera. Y a eso yo lo tengo que volver a derivar. Bueno, esto es la derivada segunda. ¿Sí? La derivada segunda acá de vuelta tengo u sobre b. U sobre b. Así que la derivada segunda va a ser igual a la derivada de ese numerador, que sería 2 menos 2x, todo esto por e a la x, menos menos 2x menos x al cuadrado, todo esto por e a la x, todo esto dividido e a la x. ¿Sí? La derivada segunda entonces también le saco la mínima expresión, esto está al cuadrado. Vamos a sacar factor común e a la x, acá me quedaría 2 menos 2x menos 2x. Este menos cambia este signo, así que me va a quedar más x al cuadrado. Todo esto dividido e a la x al cuadrado. Y acá también simplifico las e. Y finalmente entonces la derivada segunda en su mínima expresión va a ser igual a x al cuadrado menos 4x más 2 sobre e a la x. ¿Sí? Tenía entonces mi función original, que era esa. Tengo la derivada primera, que es esta, y la derivada segunda, que es esta. ¿Sí? En su mínima expresión. Todo lo voy a trabajar, si los viese en clase sería lo mismo. Lo que esté trabajando con la función original va a estar en negro, lo que esté con la derivada primera va a estar en naranja, lo que esté con la derivada segunda va a estar en verde. ¿Sí? Entonces, ¿para qué saqué las derivadas? Para calcular puntos críticos y puntos de inflexión. ¿Sí? Dijimos entonces, antes habíamos dicho que la derivada, la condición necesaria para la existencia de un punto crítico es que la derivada primera sea igual a cero. Entonces, mi punto crítico lo voy a encontrar cuando la derivada primera sea... Dije que le voy a hacer en cosa. Cuando la derivada primera sea igual a cero. ¿Sí? Entonces acá hago que 0 sea igual a 2x menos x al cuadrado sobre e a la x. ¿Sí? Ese denominador pasa al otro lado multiplicando, así que me quedaría que 0 es igual a 2x menos x al cuadrado. Y yo esto lo tengo que factorear.
Me quedaría entonces 0 es igual a x por 2 menos x. ¿Sí? Y acá tendría una multiplicación. Cuando esta multiplicación da 0, cuando x sea igual a 0 o cuando x sea igual a 2. Y estos serían entonces mis dos puntos críticos. Estos dos valores de x hacen que la derivada primera sea igual a 0. ¿Sí? A estos dos puntos yo los tengo que ubicar en la gráfica, porque todo esto va graficado después. ¿Cómo encuentro, cómo los ubico en la gráfica? Los reemplazo en la función original, ¿sí? Me quedaría entonces, y de 0 va a ser igual a 0 al cuadrado por e a la 0, o sea que esto me quedaría igual a 0 sobre 1, así que mi punto estaría en 0, 0, ¿sí? Y por otro lado yo tengo acá que la derivada, eh, que la función original valuada en 2 va a estar en 2 al cuadrado dividido e al cuadrado, o sea que esto va a ser igual a 4 sobre e al cuadrado. Mi punto entonces va a estar en 2, 4 sobre e al cuadrado. E al cuadrado, ¿sí? ¿Qué es lo que encontré hasta ahora? Lo que encontré hasta ahora es que en 0, 0 y en 2, 4 sobre e al cuadrado tengo pendiente nula. Eso es lo que estoy diciendo con esta información, ¿sí? Para x igual a 0 y x igual a 2 tengo pendiente nula. Con la función original encontré sus coordenadas en y las ubiqué en la gráfica, ¿sí? Entonces, en 0, 0 y en 2, 4 sobre e al cuadrado tengo pendiente nula. Y ahora para saber si son máximos o mínimos o puntos de inflexión, tengo que sacar o bien el criterio de la derivada primera o bien el criterio de la derivada segunda. Con el criterio de la derivada primera tendría que haber un cambio de pendiente antes y después del punto. Y con el criterio de la derivada segunda tenía que ser distinta de cero si tenía la derivada, por ejemplo, en cero. Si la derivada segunda es mayor a cero, significa que voy a tener concavidad positiva. Y si la derivada segunda es menor a cero, significa que en cero tengo concavidad negativa. ¿Estamos de acuerdo? Puede pasar que en cero la derivada segunda también sea cero y ahí sí voy a tener que analizar con otro criterio. Porque puede que haya efectivamente una pendiente nula en ese punto, pero en realidad no tenga un máximo ni un mínimo, sino que lo que tenga sea un punto de inflexión. ¿Estamos de acuerdo? Así que vamos a analizar entonces ahora con la derivada segunda qué pasa en estos puntos. Saco la derivada segunda valuada en cero. La derivada segunda que era esta que está acá. X al cuadrado menos 4x más 2. Entonces yo voy a tener acá 0 al cuadrado menos 4 por 0 más 2 dividido a la 0. ¿Sí? ¿Y qué veo acá? Esto se cancela y me quedaría 2 sobre 1, o sea que esto vale mayor a 0. Distinto de 0 y es mayor a 0. ¿Sí? Siendo así, yo acá tendría un mínimo. ¿Por qué? Porque mi concavidad en este punto es positiva. ¿Sí? Tendría concavidad positiva. Por otro lado, yo tendría la derivada segunda en 2 es igual a 2 al cuadrado menos 4 por 2 más 2 dividido e al cuadrado. ¿Sí? Acá que veo, el numerador es negativo, el denominador es positivo, o sea que esto me va a dar un número menor a cero. O sea que yo en este punto tendría un máximo y tendría concavidad negativa. ¿Sí? Eso es lo que estoy viendo con el análisis de la derivada segunda. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, con la derivada primera encontré dos puntos críticos, 0 y 2. Con la función original los pude ubicar en la gráfica, le tuve que sacar la coordenada en y. Y con la derivada segunda determiné la concavidad en esos puntos. ¿Sí? Si mi concavidad es positiva, voy a tener un mínimo. Si mi concavidad es negativa, voy a tener un máximo. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora lo que finalmente tendríamos que hacer es calcular
puntos de inflexión, ¿sí? Que los puntos de inflexión, según lo que vieron en el teórico ya y según lo que repasamos al principio de la clase, lo voy a tener cuando la derivada segunda sea igual a cero, ¿sí? Ahí tengo un punto de inflexión. Entonces, voy a tener un punto de inflexión cuando la derivada segunda sea igual a cero, ¿sí? O sea que, no, rete. O sea que cero tiene que ser igual a x al cuadrado menos 4x más 2 dividido e a la x, ¿sí? Paso ese e a la x a otro lado multiplicando, me quedaría 0 es igual a x al cuadrado menos 4x más 2 y acá debería ser Bhaskara, ¿sí? Me quedaría entonces 4 más menos raíz de 16 menos 4 por 2. Todo esto dividido 2. Esto me quedaría 4 más menos raíz de 8 sobre 2. Esto sería 4 sobre 2 más menos 2 raíz de 2 sobre 2 sobre 2. O sea que esto sería igual a 2 más menos raíz de 2. ¿Sí? Así que yo tendría un posible, no, un punto de inflexión en x igual 2 más raíz de 2 y otro punto de inflexión en x igual a 2 menos raíz de 2. ¿Sí? Que aproximadamente raíz de 2 vale 1,4, así que esto sería 3,4 y a esto sería 0,6. Pues sería 2 menos 1,4, 0,6. ¿Sí? Y con los puntos de inflexión lo único que voy a hacer es calcular cuánto vale el valor de i en esos puntos. ¿Sí? Me quedaría i de 3,4. Entonces esto me quedaría 3,4 al cuadrado dividido e a la 3,4. Ustedes no pueden usar calculadora, así que me van a tener que preguntar. Vamos a buscarlo acá que ya estaba resuelto. Acá. 3,4, 0,4. Y el otro es 0,2. 0,4. Y i de 0,6, esto va a ser 0,6 al cuadrado dividido e a la 0,6 y esto vale 0,2. ¿Sí? Y ahora, con toda esta información, yo debería graficar. ¿Sí? Encontré los puntos críticos, encontré los puntos de inflexión, le calculé las asíntotas, el dominio, todo. ¿Sí? Acá tengo mi ejercicio completo. ¿Estamos de acuerdo? Yo acá tendría entonces, vamos a hacerlo medio grande. Tengo el eje. Veo que la función corta el eje en 0, 0. Que la función tiene, según lo que habíamos visto acá, una semiasíntota cuando x tiende a más infinito. Y cuando x tiende a menos infinito, la función se va al más infinito. ¿Sí? Con el análisis de puntos críticos vimos que en 0, 0 y en 2, y acá está 4 sobre e al cuadrado. Acá tengo dos puntos donde tengo tangente nula, ¿sí? Tengo pendiente nula de esas tangentes. Con el análisis de la derivada segunda, en esos puntos vimos que acá tengo concavidad negativa, acá tengo concavidad positiva, ¿sí?
Por eso esto sería un mínimo con cavidad positiva con cavidad negativa. Y esto sería un máximo. ¿Sí? Y con el análisis después, para encontrar puntos de inflexión, vimos que en 2 menos raíz de 2 y en 2 más raíz de 2, acá tengo en 0,2 y en 0,4. En estos dos puntos tengo puntos de inflexión. Puntos de inflexión. ¿Qué hace el punto de inflexión? Me cambia la concavidad. Entonces, esta es la información que yo encontré con mi análisis completo de funciones, ¿sí? Y ahora lo único que tengo que hacer, lo que me quedaría es unir toda esta información, ¿sí? Tengo entonces mi límite al infinito hasta mi punto de inflexión y mi mínimo tengo determinada concavidad, ¿sí? Entre los puntos de inflexión tengo otra concavidad y después del punto de inflexión hasta mi semiasíntoto horizontal tengo otra concavidad. ¿Estamos de acuerdo? Esa sería la gráfica de mi función. ¿Ok? El punto de inflexión lo que hace es un cambio de concavidad. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a seguir, o sea, esta clase y las clases que vienen vamos a hacer todo este tipo de análisis, ¿sí? No es el único ejercicio que vamos a hacer. ¿Ok? ¿Alguna duda? Entonces, tengo mi ejercicio que de vuelta, en este segundo parcial van a entrar exponenciales y logaritmos. Nada más que exponenciales y logaritmos. Así que a estas exponenciales y logaritmos le voy a calcular dominio, cortes, continuidad y asíntotas. Todo esto ya lo hemos hecho en el primer parcial, ¿sí? Pero el temita de exponenciales y logaritmos tienen distinto el dominio y distinto el temita de asíntotas y continuidad, ¿sí? Así que cada exposición tiene su particularidad. Dominio corte de asíntotas, que era del primer parcial. Esto vamos a tener que volver a analizar. Y vamos a tener que usar L'Hopital y vamos a tener que usar lo que corresponda, ¿sí? Para sacarnos de encima indeterminaciones cuando calculamos límites, ¿sí? Lo nuevo, o lo único, lo más nuevo sería el análisis de puntos críticos y puntos de inflexión. Para análisis de puntos críticos y puntos de inflexión yo voy a tener que sacar las derivadas de mi función, derivada primera y derivada segunda. La condición necesaria para la existencia de un punto crítico es que la derivada primera es igual a cero. Entonces, uso la función, la derivada primera simplificada y la mínima expresión de la derivada primera y calculo la cantidad de puntos que corresponda que hacen que esa función valga cero. A estos dos puntos, que en este caso fueron dos puntos, los reemplazo en la función original para poder ubicar esos puntos en la gráfica, ¿sí? Y después, para terminar de determinar si son máximos o mínimos, uso la condición suficiente, que es que la derivada segunda en esos puntos sea distinta de cero. Si la derivada segunda es mayor a cero en ese punto, voy a tener un mínimo, porque mi función significa que es cóncava positiva, y si la derivada segunda en ese punto es menor a cero, mi función va a tener un máximo relativo en ese punto, pues significa que mi función en ese punto es cóncava negativa, ¿sí? Una vez que ya saqué entonces, con derivada primera saco los puntos, con la función original saco las coordenadas en y, con la derivada segunda determino si son máximos o mínimos, ¿sí? Me voy a los puntos de inflexión. En los puntos de inflexión lo que va a pasar es que la concavidad cambia. Punto de inflexión entonces está relacionado con la derivada segunda. Los puntos para los que la derivada segunda es de cero. En este caso la derivada segunda es de cero en dos puntos. En 2 más raíz de 2 y en 2 menos raíz de 2. A estos dos puntos simplemente los ubico en la gráfica, ¿sí? ¿Cómo los ubico? Calculo su coordenada en y. ¿Están de acuerdo? Y en la gráfica yo tengo que ver que efectivamente haya un cambio de concavidad en esos puntos, ¿sí? En 2 menos raíz de 2 antes tengo concavidad positiva, entre los dos puntos de inflexión tengo concavidad negativa, y después del punto de inflexión tengo concavidad positiva de vuelta. ¿Estamos de acuerdo? Ese sería el resumen rápido de lo que acabamos de hacer. Ahora sí vamos a otro tipo de función, un logaritmo. Vamos a comenzar simple y después ya no sé si me alcanza hoy tiempo, si no la semana que viene lo complicamos. Tengo, dale, escribí.
tengo. ¿Por qué no escribís? Ahí está. Y es igual a x por el logaritmo natural de x. ¿Sí? Tengo esa función. Una función que involucra un logaritmo. No tengo denominadores, lo que tengo es un logaritmo ahí molestando. ¿Sí? Entonces, para análisis del dominio, vamos a repasar la forma del logaritmo. Yo tengo acá mi logaritmo. Corta en 1, acá tengo mi logaritmo natural de x. ¿Sí? ¿Qué veo en este logaritmo? Que era la función inversa de la exponencial, que cuando x tiende a más infinito y tiende a más infinito, y acá era inverso que antes, cuando x tiende a 0 y tiende a menos infinito. Esta es la restricción del logaritmo. La restricción del dominio la repasamos hace un ratito también. El dominio de un logaritmo es que el logaritmo no admite números negativos. ¿Sí? El logaritmo natural de x, esa x no puede valer un número negativo. Entonces, el dominio, cortesía de que existe un logaritmo dentro de mi función, el argumento de ese logaritmo no puede ser menor a 0. Entonces, en este caso, el dominio van a ser x tal que x pertenece a los reales y x tiene que ser mayor a 0. ¿Sí? Mi función entonces se compone de dos factores, x, que no tiene drama con nadie, y el logaritmo de x. El argumento del logaritmo, que en este caso es simplemente una x, va a tener que ser mayor a 0. ¿Estamos de acuerdo? Y es mayor, no mayor o igual. ¿Sí? Veo que el logaritmo nunca toca, el logaritmo común y corriente, nunca toca el eje y. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahí ya tenemos el temita del dominio. Vamos ahora con los cortes. El logaritmo de cero no existe. Vemos acá que cero no. El logaritmo de cero valdría, no existe, tiende a menos infinito. ¿Sí? El logaritmo de cero, en realidad, cuando x tiende a cero, el logaritmo tiende a menos infinito. ¿De acuerdo? Así como habíamos dicho antes, o sea, yo lo voy a tomar así, matemáticamente no está tan bien dicho, pues en realidad lo que debería tomar es un límite. A la menos infinito es igual a cero. A la más infinito es igual a más infinito y el logaritmo natural de cero va a ser igual a menos infinito. ¿Sí? Y el logaritmo de más infinito va a ser igual a más infinito. Que sería básicamente acá estas tendencias, transformarlas en igualdades. En realidad está mal, pero vamos a simplificarlo un poco. ¿Ok? Cortes. Yo tendría entonces cortes. Vamos a ponerlo por acá abajo. Vamos a repasar esto. Cortes. Tengo ordenada al origen cuando x vale 0. ¿Sí? ¿Qué dije yo antes? Que x igual a 0 no pertenece al dominio. ¿Sí? X tiene que ser mayor a 0, no mayor o igual a 0. ¿Sí? Entonces, x igual a 0 no pertenece al dominio. Por otro lado, yo tengo ceros, que es cuando y es igual a 0. ¿Sí? O sea que 0 es igual a x por el logaritmo natural de x. ¿Sí? Y acá voy a tener dos opciones. Esta multiplicación va a valer 0 cuando x sea igual a 0, que acabo de decir que no pertenece al dominio, o bien cuando el logaritmo natural de x sea igual a 0. La función, la función inversa al logaritmo para despejar x es la exponencial, me quedaría igual a 0. O sea que x vale 1, ¿sí? Y 1 sí pertenece al dominio. Entonces, tengo una raíz.
tengo un corte con el eje X, ¿sí? Orden al origen no existe, porque acá vimos que para calcular el orden al origen tengo que usar un valor de X que no pertenece al dominio. Entonces no puedo calcularlo. La ordenada al origen no existe, ¿sí? Pero sí existe un corte con el eje X en X igual a 1. Porque esa multiplicación va a dar 0 cuando X sea igual a 0, que no pertenece al dominio, o cuando X sea igual a 1. ¿Sí? Y ahora vamos a algo particular de el logaritmo. Continuidad. Continuidad. ¿Qué vamos a ver en continuidad? En continuidad ahora con este logaritmo cuyo dominio son todos los reales mayores a 0, ¿qué puede pasar? Puede pasar, yo acá tengo mis opciones. Acabo de decir que la función corta a x en 1, ¿sí? Acá tengo un corte con el eje x, ¿sí? Puede pasar en continuidad que, no voy a, o sea, antes calculamos continuidad en los puntos de no dominio. En este caso tengo no dominio en todo dos cuadrantes completos, ¿sí? Para cualquier valor negativo de x. Lo que voy a calcular en continuidad ahora es cómo comienza mi función, ¿sí? Porque mi función, como la de arriba, puede comenzar asintóticamente, ¿sí? Y cortar en 1. Entonces yo tendría acá que tendría una discontinuidad no evitable y tendría una asíntota vertical en x igual a 0, o bien puede pasar que comience en un punto vacío y corte en 1, ¿sí? Y acá tendría un punto vacío de coordenadas 0L, ¿sí? Pero también tendría una discontinuidad no evitable, aunque se trate de un punto vacío. ¿Por qué? Porque esto lo vieron más en el teórico que conmigo. Para que la discontinuidad sea evitable, tiene que existir el límite. Y para que exista el límite, tienen que existir los límites laterales y ser iguales. ¿Sí? Y en este caso, si bien hay un punto vacío, el límite lateral por izquierda no existe. Entonces, este L en realidad sería el límite lateral derecho. ¿Sí? Límite lateral 0, límite lateral derecho. ¿Sí? No es el límite, no existe el límite, existe el límite lateral derecho. Para que esté el límite, tiene que existir los dos límites laterales y ser iguales. Entonces, mi función entonces puede comenzar asintóticamente o puede comenzar a partir de un punto vacío. No me importa cómo comience, de todos modos mi discontinuidad es no evitable. La función en cero no existe y el límite tampoco. ¿Sí? Entonces, mi límite es no evitable. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo determino si es asintótico o punto vacío? Igual que antes, sacando límites. ¿Sí? Entonces, yo tengo ahora análisis de continuidad. Continuidad. Lo voy a calcular para x igual a 0, para saber cómo comienza mi función. Tendría el límite de x que tiende a 0, en realidad debería ser solo por derecha, porque por izquierda la función no existe, de x por el logaritmo natural de x. ¿Sí? Yo tendría acá 0 por el logaritmo natural de 0. Según lo que me preguntaron recién, esto valdría 0 por menos infinito. ¿Sí? Y 0 por infinito es una indeterminación. ¿Sí? Entonces yo tendría que sacarme la indeterminación de encima. ¿Cómo me voy a sacar la indeterminación de encima? Con L'Hopital. Pero L'Hopital solo servía para 0 sobre 0, infinito sobre infinito. Así que antes de aplicar L'Hopital voy a tener que aplicar otro caso. ¿Sí? Transformar esa multiplicación en una división. Y habíamos visto que cuando tengo una multiplicación que involucra el logaritmo, al logaritmo nunca me conviene bajarlo, me conviene bajar lo otro.
Así que voy a reacomodar esto para poder aplicar L'Hopital y sacarme la determinación de encima. Esto me quedaría entonces el logaritmo de x dividido 1 sobre x. Y ahora sí me quedaría el logaritmo de 0 dividido 1 sobre 0. O sea que me quedaría menos infinito sobre infinito. Y ahora sí yo puedo aplicar L'Hopital. ¿Sí? Aplico L'Hopital, derivo arriba y abajo. L'Hopital, me quedaría el límite de x que tiende a 0 por derecha de 1 sobre x dividido menos 1 sobre x al cuadrado, que es la derivada de 1 sobre x. ¿Sí? Simplifico, simplifico y me termina quedando acá menos x. No, me termina quedando acá el límite de x que tiende a 0 por derecha de menos x. O sea que esto vale 0. Y de vuelta, este 0 es el límite lateral por derecha. ¿Sí? Entonces, efectivamente tengo un punto vacío, pero como la función no existe del otro lado, tengo una discontinuidad no evitable. ¿Sí? Tendría entonces, de vuelta, no importaba cuánto me daba esto, yo voy a tener una discontinuidad inevitable en 0, en x igual a 0, pero como el límite existe de un lado, voy a tener un punto vacío de coordenadas 0, 0. ¿Sí? Y ahora, de vuelta. Primer parcial fueron división de polinomios y nada más. Y mi único problema era el dominio y que el denominador no valga 0. Exponenciales y logaritmos tienen sus cositas particulares, ¿sí? Por eso no tomé el primer parcial, por eso deberían saber ya lo otro, así que vamos a renegar ahora con las particularidades de logaritmos exponenciales, ¿sí? La particularidad del exponencial es que tengo que calcular límites a más infinito y a menos infinito, pues puede que exista una semiasíntota horizontal. Las particularidades del logaritmo generalmente es el problema del dominio, ¿sí? El dominio del logaritmo me va a dar todo, ¿sí? En este caso, cortesía de ese dominio, lo que tengo que analizar es cómo comienza mi función, ¿sí? Vamos ahora entonces a asíntotas. ¿Alguna duda? Asumo que sí, muchas, pero lo digieren para la semana que viene y seguimos. Asíntotas. Asíntota vertical no voy a tener, porque mi única discontinuidad, si bien es no evitable, no es asintótica. ¿Sí? Comienza en un punto vacío. Y ahora con el temita de la asíntota horizontal. ¿Sí? La asíntota horizontal, por definición, era el límite al infinito de mi función. Mi función, en este caso, solamente me acepta valores positivos. Así que cuando calcule esa asíntota, voy a tener que calcular solamente para el más infinito. ¿Sí? Vamos entonces acá a el temita de asíntotas. Asíntotas. Asíntota horizontal solamente la voy a calcular para el más infinito, pues en el menos infinito la función no existe. Para más infinito, ¿sí? Yo tendría acá de x por el logaritmo natural de x, ¿sí? Si reemplazo por el valor, esto me quedaría más infinito por más infinito, o sea que esto vale más infinito, ¿sí? Y ahí terminó, porque no tengo indeterminación. Infinito por infinito no es una indeterminación. Así que eso significaría que asíntota horizontal no tengo. Asíntota horizontal tampoco tengo. Y como dato, de todos modos voy a poner acá que cuando x tiende a más infinito y también tiende a más infinito. ¿Sí? Porque esto se puede graficar después. ¿Estamos de acuerdo? Hasta acá, dominio, cortes y continuidad. ¿Sí? Tema de hoy era máximos y mínimos. Puntos de inflexión, no, puntos críticos y puntos de inflexión. ¿Cómo calculo puntos críticos y puntos de inflexión? Con derivada primera y segunda. Así que voy a calcular la derivada primera y segunda de esta multiplicación. De nuevo, la función original va a estar en negro y es igual a x por el logaritmo natural de x
igual a x por el logaritmo natural de x, la derivada primera va a estar en naranja, la derivada segunda va a estar en verde. Esto es bastante simple. Derivada primera de esta multiplicación va a ser 1 por el logaritmo natural de x más x por 1 sobre x. La derivada de la multiplicación. Entonces esto me quedaría que la derivada primera en su mínima expresión va a ser el logaritmo natural de x más 1. ¿Sí? Y la derivada segunda de esta suma va a ser igual a 1 sobre x. ¿Sí? Bien simple. Calculo entonces puntos críticos y puntos de inflexión. Punto crítico voy a tener cuando la derivada primera sea igual a 0. O sea que 0 es igual a el logaritmo natural de x más 1. Esto me quedaría entonces que menos 1 es igual al logaritmo natural de x, o sea que x, si la tengo que despejar por la operación inversa del logaritmo, es e a la menos 1. ¿Sí? O sea que x valdría 1 sobre e. Lo usan como ustedes quieran. ¿Sí? Con ese calculé mi posible punto crítico. Yo a este posible punto crítico lo tengo que ubicar en la gráfica. Uso entonces la función original. La función original es de e a la menos 1, evaluado en e a la menos 1. Me quedaría entonces e a la menos 1 por el logaritmo de e a la menos 1. Por propiedad del logaritmo, yo ese exponente lo puedo bajar. Me quedaría entonces 1 sobre e por menos 1 por el logaritmo natural de e. Y el logaritmo natural de e vale 1, así que esto sería menos 1 sobre e. Sobre e. ¿Sí? Entonces mi posible punto crítico estaría en 1 sobre e menos 1 sobre e. ¿Sí? ¿Y cómo determino yo ahora si este punto crítico es un máximo o un mínimo, o tal vez un punto de inflexión, con la derivada segunda? ¿Sí? La derivada segunda de e a la menos 1 va a ser igual a 1 sobre e a la menos 1. ¿Sí? O sea que esto sería igual a e. Y e es un número positivo. Si esto es un número positivo, significa que la función. Yo tengo entonces que en 1 sobre e menos 1 sobre e. Acá está mi punto que tiene derivada primera nula. Y la derivada segunda en el punto es positiva, significa que mi función en ese punto es cóncava positiva, así que acá voy a tener un mínimo. ¿Estamos de acuerdo? Y por último tengo que calcular el punto de inflexión. El punto de inflexión que lo voy a tener cuando la derivada segunda sea igual a 0. O sea que 0 va a ser igual a 1 sobre x. ¿Sí? O sea que 1 es igual a 0 y esto no tiene sentido. Así que no voy a tener punto de inflexión. ¿Estamos de acuerdo? Calculé las derivadas, primera y segunda. Igualé la derivada primera a 0 para encontrar mi punto crítico. A ese punto crítico lo reemplacé en la función original para poder ubicar su coordenada en y lo reemplacé en la derivada segunda para saber si un máximo o un mínimo. ¿Sí? Y encontré esto. Entonces, vamos a hacer lo mismo que antes. Vamos a graficar toda la información que tengo. Tengo que, según el principio, no, vamos acá. Tengo un punto vacío en 0, 0. Tengo un corte con el eje X en 1. ¿Sí? La función se va al infinito cuando x tiende a más infinito. Y después, con análisis de máximos y mínimos, lo que vi es que en 1 sobre e y menos 1 sobre e, tengo un punto que acá tengo un mínimo.
Con el análisis de la derivada segunda, sé que acá mi función es cóncava positiva, ¿sí? Así que uno de los puntos y tendría mi punto vacío, mi concavidad, mi corte y se va, ¿sí? Y eso es todo. Esa sería la gráfica de x por el logaritmo natural de x. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Ok, tengo tiempo para una más. ¿Qué quieren? ¿Logaritmo o exponencial? Vamos a hacer todo igual. O sea, uno más vamos a hacer hoy. Exponencial. Exponencial. Ok. Vamos a hacer entonces una exponencial rápida. Vamos a hacer una exponencial rápida. O sea, la misma pero más complicada. Y la semana que viene seguimos con el logaritmo. Ok, estamos. Vamos entonces con una exponencial. ¿Alguna duda acá? Muchas, sí. Es largo el tema, es bastante complicado, sí. Ok, vamos con una exponencial. Va a ser la misma, o sea, vamos a hacer la misma, pero un cachito más. Vamos a hacer la misma. Que parece lo mismo y la forma es la misma, pero no. A ver si se acuerdan lo que acabo de decir, que de todos modos quedó grabado, así que vamos a hacer lo mismo. Tienen y es igual, y es igual a x a la cuarta sobre e a la x. Tienen eso. X a la cuarta sobre e a la x. Ya lo vimos. O sea, es la misma que antes. Antes era un x al cuadrado, ahora es una x a la cuarta. O sea, es lo mismo. El dominio, ya lo hicimos, va a ser x tal que x pertenezca a los reales. ¿Por qué? Porque tengo un denominador, pero mi denominador es e a la x y a la x nunca se hace cero. Entonces la restricción del denominador no aplica porque este denominador no se hace cero, entonces voy a tener todos los reales. ¿Sí? Voy a calcular los cortes igual que antes. Cortes. Voy a tener cortes ordenada al origen para x igual a cero. Me quedaría que y es igual a cero a la cuarta sobre e a la cero. Esto vale, ya le escribí, esto vale 0 sobre 1, o sea que esto vale 0. Tengo entonces ordenada al origen en x igual 0. No, en y igual 0. Y igual a 0. Voy a tener corte con el eje x en y igual a 0, o sea que me quedaría que 0 es igual a x a la cuarta sobre e a la x, o sea que 0 es igual a x. Tengo 0 en x igual a 0. Mi función es continua en todo R, así que no tengo discontinuidades. Como no tengo ningún tipo de discontinuidad, no voy a tener ni puntos vacíos ni asíntota vertical. Asíntota vertical no existe. ¿Sí? Y la asíntota horizontal, según lo que habíamos visto, como es una exponencial, yo tengo que calcularlo para más y para menos infinito. Tendría entonces asíntotas. Asíntota horizontal para más y para menos infinito. Gente, ¿en alguna exponencial hay asíntota oblicua? Sí. Yo no la voy a tomar, ¿sí? Porque es renegar con L'Hopital eternamente y no llegar a nada. ¿Puede que yo asíntota oblicua en estas exponenciales? Sí, pero yo no las voy a calcular. ¿Estamos de acuerdo?
Así que en este segundo parcial no voy a tener en cuenta asíntotas oblicuas, porque son complicados, o sea, es renegar durante 50 pizarrones para llegar a una ecuación de mierda, y no tengo ganas de renegar tanto, y no creo que tengan ganas de renegar tanto ustedes tampoco. Así que si hay el ejercicio con asíntota oblicua, yo no lo voy a tomar, ¿ok? Asíntotas. Ya es demasiada información como para encima meterles renegar el vicio nomás. Voy a renegar el vicio. Tengo límite de x que tiende a más infinito de x a la cuarta sobre e a la x. ¿Sí? Esto me quedaría, si reemplazo por el valor, más infinito dividido más infinito. O sea que tengo que aplicar L'Hopital 4 veces. Límite de x que tiende a más infinito de 4 sobre x al cubo a la x. Esto va a ser, después de un L'Hopital, porque va a seguir siendo infinito sobre infinito, límite de x que tiende a más infinito de 12x cuadrado sobre e a la x. Otro L'Hopital, límite de x que tiende a más infinito de 24x sobre e a la x. Y un último L'Hopital, límite de x que tiende a más infinito de 24 sobre e a la x. Y ahora si reemplazo por el valor me va a quedar 24 sobre e a la más infinito. O sea que sería 24 sobre más infinito y esto daría 0. ¿Sí? Tengo el límite de x que tiende a menos infinito de x a la cuarta sobre e a la x. Esto me quedaría, si reemplazo por el valor, menos infinito a la cuarta dividido e a la menos infinito. Cualquier cosa elevado a potencia par es positivo y e a la menos infinito vale 0, o sea que esto sería más infinito. ¿Sí? Igual que antes, entonces tengo una semiasíntota cuando x tiende a más infinito. Asíntota horizontal cuando x tiende a más infinito y tiende a 0. Y como dato, cuando x tiende a menos infinito y tiende a más infinito. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ok, vamos ahora a el tema de hoy, que es máximos y mínimos. Para calcular máximos y mínimos, yo necesito las derivadas, primera y segunda. ¿Sí? Entonces, saco las derivadas y las llevo a la mínima expresión. Tengo y que es igual a x a la cuarta sobre e a la x. ¿Sí? La derivada primera, que sería la derivada de esta división, va a ser 4x al cubo por e a la x menos x a la cuarta por e a la x dividido e a la x al cuadrado. ¿Sí? Saco factor común e a la x, me quedaría e a la x por 4e al cubo menos e a la cuarta. Todo esto dividido e a la x al cuadrado. Simplifico. Simplifico y la derivada primera entonces en su mínima expresión va a ser 4x al cubo menos x a la cuarta dividido e a la x. ¿Sí? Tengo que sacar la derivada segunda, que también va a ser la derivada de una división. Derivada segunda va a ser igual a 12x al cuadrado menos 4x al cubo por e a la x
menos. Tienen que llevar esto a la mínima expresión, busquen la forma que les quede cómodo a ustedes de derivar, ¿sí? Esto me quedaría 4x al cubo menos x a la cuarta por e a la x dividido e a la x al cuadrado, ¿sí? Saco factor común e a la x, lo simplifico y me quedaría entonces que la derivada segunda va a ser igual a 12x al cuadrado menos 4x al cubo menos 4x al cubo más x a la cuarta dividido e a la x, o sea que la derivada segunda va a ser igual a x a la cuarta menos 8x al cubo más 12x al cuadrado sobre e a la x. ¿Sí? Derivada primera y derivada segunda. ¿Para qué hice esto? ¿Y por qué elegí este ejercicio? Para calcular máximos y mínimos. ¿Cómo calculo máximos y mínimos? Con estas derivadas. Y vamos primero con punto crítico. Voy a tener punto crítico cuando la derivada primera sea igual a 0. Yo voy a tener entonces que 0 es igual a 4x al cubo menos x a la cuarta sobre e a la x. O sea que 0 es igual a 4x al cubo menos x a la cuarta. Yo acá factoreo para sacar para qué valor de x entonces es 0. Me quedaría que 0 es igual a x al cubo por 4 menos x. Tendría dos valores, en x igual a 0 y en x igual a 4. En esos dos valores la derivada primera es de 0. ¿Sí? A estos dos valores los tengo que reemplazar en la función original para calcular cuánto vale su coordenada en y. Me quedaría y de 0, ya lo había calculado, es 0 a la cuarta sobre e a la 0, esto vale 0. O sea que acá tendría mi punto en 0, 0. Ese sería un posible punto crítico. Y mi otro posible punto crítico está en 4. Esto sería 4 a la cuarta dividido e a la cuarta, ¿sí? Así que mi otro punto crítico está en 4 por 4 a la cuarta, que es, no sé cuánto es, 216 creo que es. E a la cuarta, ahí está mi otro punto crítico, ¿sí? Sé que en estos dos puntos la derivada primera vale 0, ya ahí los pude ubicar con su coordenada en y. Lo que me queda ahora es calcular cuánto vale la derivada segunda en esos puntos, ¿sí? Esta derivada segunda, que ya la voy a factorear acá para que me quede más cómodo, la derivada segunda que tiene factor común x al cuadrado, y me quedaría entonces x al cuadrado menos 8x más 12, todo esto dividido e a la x, ¿sí? Esa es mi derivada segunda. Tengo que evaluar estos puntos en esa derivada segunda. La derivada segunda de 0 es igual a 0 por 0 menos 0 más 12 dividido e a la 0. ¿Cuánto vale esto? 0. ¿Sí? No es ni positivo ni negativo, es 0 por algo. 0 por 12 dividido 1 vale 0. 0 por 12
dividido 1, dale, escribí, dividido 1 es igual a 0. ¿Qué significa esto? Que la derivada segunda no me está diciendo si eso es un máximo o un mínimo, ¿sí? Que era mi condición suficiente. Entonces voy a tener que usar otro método, ¿sí? Por otro lado, vamos a hacerlo rápido el otro, la derivada segunda de 4, sí, ya me va a dar. Me va a dar 4 al cuadrado por 16 menos 32 más 12. Todo esto dividido e a la cuarta, ¿sí? Esto da positivo, negativo, positivo. Eso significa que me quedaría negativo sobre positivo. Esto da menor a 0, así que yo acá tendría un máximo, ¿sí? Mi condición suficiente para la existencia de este punto crítico, que este punto crítico efectivamente sea un máximo, era que la derivada segunda en el punto sea distinta de 0. Es distinta de 0, es menor a 0, tengo un máximo, ¿sí? Pero acá esa condición suficiente no me sirve, porque la derivada primera en 0 vale 0 y la derivada segunda en 0 también vale 0. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a tener que calcularlo con el otro método, con el método de la derivada primera antes y después del punto, ¿sí? Para saber si hay un cambio de pendiente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este ejercicio en realidad es igual al otro, al primero que hicimos, pero ya vemos que se analiza distinto. ¿Por qué? Porque ya la derivada segunda no me da todas las respuestas. ¿Sí? Entonces voy a tener que hacer el temita de la derivada primera antes y después del punto. ¿Sí? Voy a calcular la derivada primera, por ejemplo, en menos 0,1 va a ser igual a... ¿Cuánto valía la derivada primera? 4x al cubo menos x a la cuarta. O bien x al cubo por 4 menos x. O sea que esto sería menos menos 0,1 al cubo por 4 menos 0,1. Todo esto dividido a la menos 0,1. ¿Sí? Cualquier cosa elevado al cubo conserva el signo. E elevado a cualquier cosa va a ser positivo. Y 4 menos algo tan chiquito o más algo tan chiquito va a ser positivo, ¿sí? O sea que esto va a ser menor a 0. ¿Qué significa? Que antes de 0 la pendiente es negativa, ¿sí? Y tengo que analizar lo mismo después de 0. Me quedaría f' de 0,1 va a ser igual a 0,1 al cubo por 4 menos 0,1, todo esto dividido a la 0,1. Acá da todo positivo. Más, dale, escribí. Más, más, esto da mayor a 0. Y esto es la derivada primera, así que tengo pendiente positiva. Entonces, ¿qué veo? Que la derivada primera en 0 vale 0, que la derivada segunda también vale 0, así que no me está diciendo nada, pero que sí tengo cambio de pendiente. Cambio de pendiente de negativa a positiva, así que voy a tener un mínimo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que veo yo por ahora entonces con esta información? Yo tengo que en 0 y en 4, 4 y su coordenada en y, tengo pendiente nula, ¿sí? Eso es lo que analicé acá. Acá la coordenada de 4 estaría por acá, 4 a la cuarta sobre la cuarta. ¿Y qué es lo que otro que estoy analizando? La derivada segunda me dio información sobre 4, que tengo acá con cavidad negativa en 4. Eso es lo que me dice la derivada segunda. La derivada segunda en 0 no me dice nada.
Me dice que también vale 0 y no me está sirviendo de nada eso. Entonces voy a tener que analizarlo con con mi otra condición suficiente, que era el cambio de pendiente. Y efectivamente hay un cambio de pendiente. Antes de 0, mi pendiente es negativa, después de 0, mi pendiente es positiva, entonces acá voy a tener un mínimo, pero con el criterio del cambio de pendiente. En cambio, acá tuve un máximo con el criterio de mi concavidad. ¿Estamos de acuerdo? En ambos puntos tengo extremos. Tengo un máximo, tengo un mínimo, pero a mi mínimo lo tuve que encontrar con un cambio de pendiente. Y al máximo lo tuve que encontrar, lo pude encontrar con mi criterio de la derivada segunda. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es que de vuelta les di las dos criterios, o sea, las dos condiciones suficientes. A veces no es, no sé, no es suficiente de vuelta que la derivada primera sea igual a 0 y el criterio de derivada segunda. Creo que es medio que el único que hay dando así, pero tiene que tenerlo en cuenta. ¿Estamos de acuerdo? Tengo, o sea, mis dos puntos críticos efectivamente son extremos relativos, pero a uno lo tuve que encontrar con el criterio de la derivada primera. ¿Ok? Y vamos a terminar esto, medio, medio, pues no lo vamos a terminar bien, porque no tengo ganas de buscarle las... ¿Cómo vale? X a la cuadrado menos 8x más 2. X al cuadrado menos 8x más 2. Puntos de inflexión, por último, para que quede ya listo. Puntos de inflexión. El punto de inflexión, los puntos de inflexión los voy a encontrar cuando la derivada segunda sea igual a 0. O sea que 0 es igual a x al cubo por x, no, x al cuadrado. X al cuadrado por x al cuadrado menos 8x más 12. ¿Sí? Todo esto dividido e a la x. ¿Sí? O sea que 0 es igual a x al cuadrado por x al cuadrado. Dale, escribí. Menos 8x más 12. Eso tampoco tiene raíces reales muy adorables, pero ya veo acá que acá tendría un posible punto de inflexión en x igual a 0. Pero no lo es porque ya analicé antes que en realidad eso es un mínimo. ¿Sí? Entonces, los puntos de inflexión solamente los voy a sacar de acá. ¿Sí? La derivada primera también daba 0 en 0. ¿Estamos de acuerdo? Así que de acá voy a tener que sacar los puntos de inflexión, que son bastante feos, así que vamos a dejarlos medio así. Eh, Dale, escribí. Voy a tener 8 más menos la raíz de 64 menos 4 por 12. Todo esto dividido 2. O sea que acá tendría 8 más menos raíz de 64 menos 48, 16. Ah, no, no está tan feo. Sobre 2. Sí. Entonces esto me quedaría 8 más menos 4 sobre 2. Esto sería x igual 6 y x igual a 2. ¿Sí? Y yo a estos puntos los tengo que, yo tengo entonces en x posibles puntos críticos. No, puntos de inflexión. En x igual a 6 y en x igual a 2. ¿Sí? Los tengo que ubicar en la gráfica, me quedaría y de 6 es igual a 6 a la cuarta sobre e a la cuarta, a la 6 digo, y acá y de 2 va a ser igual a 2 a la cuarta dividido e al cuadrado. ¿Sí? La gráfica es parecida a la otra, solo que de vuelta, lo que tenía de distinto y por qué se las quise dar es por el temita de los máximos y mínimos de cómo encontrarlos. Profe,
Sí, ¿Puedes mostrar el primer problema que hicimos, el que era parecido a este? sí. Es que no me está respondiendo mucho esto. Dale, subí. Acá está. ¿Qué pasó con este? No, nada, lo quería ver si lo había hecho bien. ¿Estamos? De vuelta, la gráfica va a ser bastante semejante. Los números, lo que tiene de distinto y por qué lo quise hacer es el análisis de cómo encuentro los máximos y los mínimos. Pero la gráfica es la misma, ¿sí? Tengo, si lo hago medio rápido, tengo eh, tengo el corte en 0, 0, tengo la asíntota, semiasíntota horizontal, la función se va al más infinito. Eso es lo que encontré con el primer análisis, ¿sí? Acá. Después, con el análisis de puntos críticos, tengo que en 0 y en 4, dale, escribí, en 0 y en 4 y la coordenada en 4 tengo pendiente nula, ¿sí? Según lo que dije acá, la derivada segunda no me dice nada en 0, pero el criterio de el cambio de pendiente sí. Cortesía de esto, yo puedo decir que en 0, 0 tengo un mínimo, ¿sí? Y cortesía de la derivada segunda en 4 sé que mi función es cóncava hacia abajo, ¿sí? Eh, y después tengo en dos y en 6. Y lo que corresponde a sus coordenadas en y, tengo mi punto de inflexión, ¿sí? Entonces, finalmente yo tendría el límite que se va al infinito, mi mínimo y mi punto de inflexión. Entre los puntos de inflexión tengo determinada concavidad, entre los puntos de inflexión tengo determinada concavidad, y después del punto de inflexión tengo que respetar la asíntota horizontal. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora sí ya estamos. Estos dos ejercicios de vuelta son los dos primeros de acá. No, de acá no. Sí, de acá. Y fíjense que acá está la derivada tercera si la quieren ver, pero tampoco da mucha información. No es que siguiendo derivando pueden llegar a sacar algo de acá. ¿Sí? Y acá está la otra, el primer ejercicio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué les voy a tomar? Profe, Les voy a ¿dónde? tomar lo que les doy. ¿Sí? Acá si se fijan, que es lo que no les di, están los intervalos de crecimiento y crecimiento e intervalo de concavidad, que además figuran en el enunciado. Yo no les voy a pedir eso. Yo les voy a pedir lo que les di. ¿Sí? Les voy a pedir dominio, cortes, continuidad de asíntotas, máximos y mínimos y punto de inflexión. Eso es lo que les voy a pedir. Y la gráfica, ¿sí? De la gráfica ustedes pues, después pueden sacar el temita de esto, los intervalos y todo eso, pero yo no lo di y no lo voy a tomar, aunque figure acá en la guía. ¿Estamos de acuerdo? Profe, ¿dónde está la guía esa? En Drive. Ok. Es el mismo Drive que subí a principio de año. ¿Estamos de acuerdo? Eh, sí, lo subí a principio de año. Ya estamos. La semana que viene seguimos con lo mismo, ¿sí? Y de vuelta, si no hay paro, los veo en clase y ya les llevo los parciales también. Si sigue habiendo paro, va a ser virtual y la semana siguiente recién les daría los parciales. La unidad 6 de asociaciones y series ya la vimos toda. No, yo no doy, y no sé si se las dio Dante, asociaciones y series. Porque creo que más eso va a ser todo de la... Yo en el práctico no lo voy a dar.
Después de esto ya sigue, ¿cómo se llama? Integrales. O sea, tengo esta clase y la que sigue de máximos y mínimos, no son dos parciales nomás. También está eso en... El próximo parcial es en noviembre.